titularía Vectores mediante el método analítico. ¿Cómo resolver vectores mediante el método analítico? Primero revisemos en qué consiste el presente vector. Bien, tenemos aquí un vector A y un vector B. El vector A tiene 10 unidades y el vector B tiene 30 unidades. Veamos, por cuestiones más sencillas, de pronto se puede utilizar el teorema de Pitágoras. No se podría encontrar el resultante. La idea es hallar el vector resultante o la suma del vector A y el vector B. ¿Cómo hallamos esa suma? Bueno, primero deberíamos hallar, vamos a escribirlo incluso, a ver, aquí está el texto. Primerito vamos a hallar las componentes, o sea, el primer paso sería hallar los componentes del vector. Entonces escribamos hallar los componentes del vector. Entonces vamos a hallar, ¿no? Primero del vector A, que resulta el más sencillo. Observemos cuáles serán esos componentes del vector A. Dibujar, veamos. Observando simplemente, primera observación, a ver, aquí está. Pegamos el lápiz. Listo. Ya, componentes del vector A. Para X, ¿cuál creen que será el componente? Como ya tengo aquí el módulo justo en X mismo, 10 newton, entonces sería el componente del vector A es igual a 10 newton. 10. Y para B sería la altura del vector A. ¿Qué altura tiene? Como pueden ver, está en el punto de origen, entonces sería 0. Ahora, el problema sí es el vector B. El vector B, vamos a buscarle esas componentes. En este caso sería el valor de X aquí. No lo tenemos. Y para Y sería este valor de aquí, esta altura. Tampoco lo sabemos. Lo que sí sabemos es el módulo y el ángulo de 65 grados, podemos ver, ¿no? Entonces sabemos el módulo y el ángulo. Para trabajarlo aparte vamos a usar este triangulito de aquí. Vamos a dibujarlo. Inicio, insertar. Insertamos un triángulo rectángulo. ¿Sí? Le damos la vuelta a 180 grados. Así. Y observamos que esto se ha formado una vez más un triángulo rectángulo, ¿no? No importa tanto la altura que tenga, porque igual le añadimos los valores acá para trabajarlo. Bien, ahí tenemos nuestro triángulo rectángulo y yo quiero saber qué valores conozco de este triángulo rectángulo. ¿Qué valores conoceré de este triángulo rectángulo? Veamos. Por ejemplo, bueno, primero yendo a la hipotenusa, ¿no? ¿Conoceré ya la hipotenusa de ese triángulo rectángulo? Aquí está. Conozco la hipotenusa, que es el lado más largo. Conozco la hipotenusa en este triángulo rectángulo. A ver si borró. Conozco la hipotenusa. Reviso. Aquí está el triángulo original, ¿no? Dice 30 es la altura del valor del vector B. Entonces sí conozco la hipotenusa. La hipotenusa es igual a 30. Conoceré, bueno, primero el ángulo. ¿El ángulo lo conozco? Sí, 65 grados. Y conozco el lado adyacente y el lado opuesto, los busco. Opuesto y adyacente. ¿Conozco el lado adyacente? No lo conozco. ¿Conozco el lado opuesto? Tampoco lo conozco. Por lo tanto, para hallar esta medida voy a usar SOHCAHTOA una vez más. ¿Qué era SOHCAHTOA? Recordemos, SOHCAHTOA es solo una abreviatura para las funciones seno, coseno y tangente. SOHCAHTOA. ¿Usaremos la función seno? Sí. ¿Usaremos la función coseno? Sí. ¿Usaremos la función tangente? No, porque no conocemos ni opuesto ni hipotenusa. Entonces reemplazamos los valores. Sería seno del ángulo es igual a opuesto
sobre hipotenusa. Y comenzamos a reemplazar. Otro color para no hacer todo el mismo color. Seno del ángulo. ¿Cuál sería el valor del ángulo? Seno ángulo, ¿cuál sería? 65 grados. Abro paréntesis y sería 65 entre paréntesis 65 grados. Esto es igual al lado opuesto, que no lo conozco, lo escribo simplemente como lado opuesto si no lo conozco. Lado opuesto sobre hipotenusa. ¿Ya la conozco la hipotenusa? Sí, ¿verdad? Es 30. Entonces, vimos el 30, no menos 30. Listo. Después de eso, despejamos el 30, que está en la parte de abajo dividiendo, pasa a multiplicar, ¿verdad? Por seno de 65. Esto va a ser igual a opuesto. Damos la vuelta a todo y utilizando la calculadora podemos revisar ese resultado. A ver, opuesto igual a 30 por seno de 65. Utilizamos la calculadora. 30 por seno, ¿dónde está? Aquí está, 5 de 65. Esto es igual a 27,19. Esto sería igual a 27. A ver, yo no lo leo. Aquí está. 27,19. Y ese sería el valor del lado opuesto. ¿Pero qué significaba el lado opuesto? Es como la altura. Y la altura en este caso es el valor de y. Ya puedo decir. Como está para arriba, ¿no? En el plano cartesiano, sería un valor. Bueno, todavía no lo pongamos porque primero quisiera agregar el valor de x. El valor de x sería el valor del lado adyacente. ¿Cómo lo encuentro? Con la función coseno. Coseno del. Creo que se escribe. Coseno de. Está como escribiéndose un ratito. Ya, otra vez. Coseno del ángulo es igual a adyacente sobre hipotenusa. Reemplazando valores sería coseno del ángulo. El ángulo vale 65 grados mismo. Paréntesis, 65 grados es igual a adyacente, que no lo conozco, pero sería el valor de x ya mismo, ¿no? Sobre hipotenusa, que esa sí la conozco, es 30. Ahora este 30 que está dividiendo pasa a multiplicar, sería 30 por coseno de 65 es igual a adyacente. Le damos la vuelta a todo. Adyacente es igual, utilizamos la calculadora. 30 por coseno de 65. 30 por coseno de 65. 66, no. 65 es igual a 12,68. Entonces vamos otra vez. Ubicamos. Aquí está. 12,68. Importante recordar el redondeo. ¿Dónde está? El redondeo, ¿no? Recordar, si el número anterior es igual o mayor que 5, este aumenta a 1, por eso queda 12,68. Ahora sí ya tenemos los valores del componente del vector b. Una vez que tenemos los componentes, quedaría de la siguiente manera. A ver, para x sería el valor del adyacente, ¿verdad? Sí, de izquierda a derecha, el valor del adyacente. ¿Ya sé la respuesta del adyacente? Sí, es 12,68. Entonces me voy hasta acá y escribo 12,68, punto y coma, esta es la coordenada en x y la coordenada en y sería la altura, que es el opuesto, 27,19. Una vez que tengo las cierro paréntesis, una vez que tengo las coordenadas, vamos a copiar las coordenadas en una nueva página, inicio, nueva pestaña. Vamos por aquí esto, bien. Bien, ya tengo las componentes del vector. El siguiente paso sería hacer la suma de esos vectores. ¿Cómo hacemos la suma de esos vectores?
A más B va a ser igual. Sería igual a las componentes de A en AX, sería AX más BX, punto y coma, A en Y, bueno, paréntesis, A en Y más B en Y. Incluso eso lo tenemos en el libro. Pero bien, vamos a ver. En ocasiones esto será valores negativos y se tocará hacer la suma o resta que corresponda, ¿no? Pero en este caso todos los valores están positivos, entonces no pasa nada. Insertar, a ver, dibujar era. Continuamos. Entonces el vector resultante, el vector resultante va a ser igual a en X y B en X. Sería, ¿cuál es A en X? Es 10. 10 más, ¿cuál es el valor en Y de esto? Es 12,68. 12,68. 28. Salió también. A ver. 12,68. Cero paréntesis, punto y coma. El A en Y sería 0. ¿Sí? ¿Por qué 0? Observen este componente, este es el componente de Y, ¿no? Este es el componente de X. De igual manera aquí, este es el componente de X, este es el componente de Y. Entonces, A en X, perdón, a ver, A en Y, perdón, A en Y sería igual a 0, que ya lo pusimos, más 27,19. 27,19. Cerramos paréntesis y ejecutamos las sumas o restas que hayan aquí, ¿no? En este caso son solo sumas. 22,68, punto y coma. Esta es la coordenada para X, la resultante para X. Y la resultante para Y sería 27,19. ¿Qué significa eso? Significa que este sería el vector resultante. Dibujado sería una trayectoria aproximada a algo de esto, ¿no? Sí, qué feo, pero a ver, aquí, sí. Este sería el vector resultante. Pero ahora lo que conocemos son las componentes. Listo, arreglémoslo. Las componentes, o sea, que conocemos el valor en X y el valor en Y. En otras palabras, sabemos estos valores de aquí, este y este valor de acá. Solo esos dos valores. Nos faltaría el valor del módulo. ¿Cómo hallamos el valor del módulo? Me tocaría hacer una vez más un triángulo, rectángulo. Vamos a hacer igualito a este que estamos viendo. Entonces insertamos una forma tipo triángulo en la, a ver dónde está, aquí está, triángulo. Si se dan cuenta sale al revés este triángulo, pues lo cambiamos, lo giramos nada más, ¿no? Listo. Ahí tenemos nuestro triángulo rectángulo. Y por ejemplo, yo les digo, este sería dibujar. Ya. Escribimos. Detallamos bien. Bien. Conozco el ángulo. Conozco este ángulo, por ejemplo. Este ángulo del vector. No lo conozco. Conozco el valor de la hipotenusa. No lo conozco porque ese es el resultante que no lo conozco. Pero conozco el componente de X. Sí, es 22,68. A ese le vamos a poner adyacente. Recordar que adyacente es el valor cercano al ángulo, ¿no? 22. 22,68. ¿Conozco el lado opuesto? Sí lo conozco. Es 27,19. Bien. En este caso, no conozco la hipotenusa, ¿no? Vamos una vez más a copiar esto en la siguiente página para continuarlo. Diapositiva, listo. Hacemos un poquito más pequeño para que no ocupe tanto espacio. Entonces, la idea va a ser encontrar la hipotenusa, que vendría a ser el vector resultante, ¿no? Hay varios caminos, de hecho, para hacer esto. Creo que el más sencillo sería utilizar nuestro clásico teorema de Pitágoras, ¿no? ¿Por qué teorema de Pitágoras? Porque conocemos dos lados. Y si conocemos dos lados,
automáticamente podemos conocer el tercer lado. En este caso, aplicaríamos la fórmula más clásica. Escribámosla. Hipotenusa al cuadrado es igual a adyacente al cuadrado más opuesto al cuadrado. Esto despejándolo, quedaría hipotenusa es igual a la raíz, ¿no?, de A. En vez de A voy a escribir ya el valor 22,68 al cuadrado más lado opuesto, también pongámosle 27,19 cerrado al cuadrado, ¿no? Y la raíz tiene que cubrir todo esto. Qué fea raíz, pero ahí dejémosla, ¿no? Uy. Ya, después de eso, hipotenusa es igual a la raíz, todavía no resolvemos la raíz, resolvemos estos dos valores, 22,68 al cuadrado, ¿cuánto es? Sería 22,68 elevado al cuadrado, 514,38. Entonces escribimos 500, poquito aquí, 500, segundo, 514,38 más 10, a ver cuánto era, 27, te parece uno, 27,19. Vamos a 27,19 elevado al cuadrado es 739,30 redondeando. 739,30. Bien, aunque puedo dejarle el 3, ¿no? Ya, sería igual a la hipotenusa, va a ser igual a la raíz de esa suma. Para resolverlo ya directamente, ¿no?, porque solo es una suma y raíz, lo voy a hacer de esta manera. Esto va a ser igual a la raíz de 514,38 más 739,30, daría lo mismo. 35,41 redondeado a dos cifras decimales. A mí me gusta trabajar con dos cifras decimales, ¿no? 35, a ver si me olvidó la cifra, 35,41, ¿no? Control Z, 35,41. Y ese sería el valor de la hipotenusa, ¿no? El valor que está aquí, 35,41. Pero recordar que era lo que estábamos buscando, el vector resultante. Bien, de hecho ese es el vector resultante. De pronto, para mejorar el ejercicio, ¿qué tal si queremos saber este ángulo que sea del vector resultante? Es muy fácil obtenerlo también mediante SOHCAHTOA. Podemos utilizar seno, coseno o tangente, pero vamos a utilizar tangente porque no lo hemos generado todavía, ¿no? Entonces utilicemos la función tangente, la cual es así. Tangente del ángulo es igual a opuesto sobre adyacente. Podemos utilizar seno o coseno también porque ya conocemos los tres lados. Reemplazamos valores. Tangente del ángulo, que en este caso no lo conocemos, va a ser igual a opuesto. ¿Opuesto cuánto es? 27,19. Esto sobre 22,68. Bien. Escribimos tangente ángulo va a ser igual a 27,19 dividido para 22,68. Esto es igual a, si le sale el resultado de esta manera, ustedes presionan la tecla SD para tenerlo en decimal. 1,20 redondeado, ¿no? Es preferible trabajar con el valor exacto, pero 1,20. Efecto práctico, sí se puede también de esta manera, ¿no? Les fallará o tendrán un error de milésimas. Ahora tangente, van a trabajar esto que está como tangente pasa al otro lado como arco tangente o como tangente a la -1, que es lo mismo, depende de la calculadora como lo tengan. Tangente, esto solo es para que sepan, ¿no? Tangente a la -1 es igual a arco tangente. Bien. Arco tangente de, abro paréntesis, 1,20. Bien, el ángulo va a ser igual
arco tangente de 1,20. Tengo que utilizar la calculadora. ¿Cómo activo el arco tangente? Sería Shift tan. En esta calculadora, arco tangente se escribe como tan a la menos 1, ¿no? De 1.20. Finalizo. Y me dice que tendría 50,19 grados. Recuerden que esto es el ángulo, ¿no? Entonces la respuesta es en grados. 50,19 grados. Eso significa que este ángulo de este triángulo que está aquí, que se ha formado, es 50,19 grados. ¿Tendrá sentido? Puede tener sentido debido a que el grado anterior era 65. Entonces tiene que ser un valor menor, ¿no? Tiene que ser un valor menor al 65. En este caso, sí cumple las condiciones para poder ser. Finalmente, la respuesta la podemos poner en la última parte. Pongámosla aquí. Respuesta sería que el vector resultante es igual, lo podemos escribir por ejemplo en coordenadas polares, ¿no? Era la hipotenusa de 35,41, ¿sí? 35,41. ¿Qué decía el ejercicio? Metros, newton, ¿qué decía? Déjenme ver. Estamos hablando de newton, ¿no? Entonces podemos ponerle newton, n, y coma, el ángulo. En este caso sí es 50,19 porque estamos hablando que todavía está en la parte de aquí, ¿no? Sí. Sí, sería 50,19. Entonces, 50,19 grados. Y hemos finalizado el ejercicio 35,41 newton. O pongámosle aquí RP, para que se vea mejor. RP, respuesta. Hemos finalizado.